16 minutos. ADN. Bien, volvamos sobre el tema de las ISAPRES y la fijación del tope máximo que pueden alcanzar las alzas en los planes base de salud, tope que se estableció por la superintendencia respectiva en 7,4% este año. Ya hemos dicho, más de 3 veces el alza aplicada el año pasado, cerca del doble de la inflación, más o menos acumulada en el año. Ahí los años se desfasan un poquito, la inflación ha tenido mucha fluctuación, pero es una referencia general, y esto es lo que ha sorprendido no solo a los usuarios, a los afiliados, a los trabajadores, sino también a la clase política que encendió el debate sobre este tema. Tenemos ya en la línea, conectado con nosotros, al ex superintendente de salud, Patricio Fernández, durante la gestión del expresidente Piñera, segunda administración. Patricio, ¿qué tal? Buenos días. Patricio, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, Paula, Mauricio, ¿cómo están? Muy bien, y lo que queremos preguntar primero es lo que se pregunta mucha gente a estas horas. ¿Cómo entendemos que cuando la Corte Suprema estableció acotar las alzas de planes, devolver cobros en exceso hechos por las ISAPRES durante mucho tiempo y hacerlo para todos, al final nos encontremos con que la solución está haciendo que nos suben los planes para que las ISAPRES tengan plata necesaria para cumplir con esa deuda que tenían anterior? Sí, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que ha tenido toda esta situación, que pasa por un poco la incapacidad de poder dar soluciones concretas y en el fondo de hacer aplicables estos fallos y que lleguen algunos beneficios a las personas, porque yo creo que esta es la parte más difícil, que es la confusión. Es decir, hace un par de meses recibían las personas una noticia de baja en una parte del precio, que es el precio GES, producto de estos fallos de aplicación general de la Corte Suprema, pero claro, eso generó un efecto de merma en los ingresos importantes de las ISAPRES y rápidamente se tuvo que solucionar y se hizo a la rápida, se hizo en una ley que se llama Ley Miscelánea, una ley donde se establece el reajuste del sector público, se incorporó esta medida, que recordemos todos los años se reajusta el precio base de los planes de salud, pero lo que se dispuso en esta oportunidad fue adelantarlo, por eso tenemos esta noticia ahora en febrero y se va a comenzar a ser aplicable en abril. En régimen normal esto ocurre en junio, ¿ya? Y además acá hay que revisar sinceramente si esto de haber aprobado tan a la rápida y haber tomado esta medida de eliminar una parte del cálculo del indicador, que sin duda impactó al alza, es decir, cuando se aprueba adelantar este indicador para compensar el efecto de merma de ingresos de la ISAPRE, se elimina el elemento de contención que tiene el cálculo del indicador, que es la variación de la frecuencia de prestaciones de la modalidad libre elección del FONASA, que todos los años funciona como un elemento de contención. Esto en términos simples significa que para calcular todas las variaciones de costos, de precios, de las prestaciones de ISAPRES, se incorpora lo del sector público como una manera también de decir el sector público está siendo más o menos eficiente y eso se calcula y se impacta en el indicador. Acá la diferencia fue abismante. El superintendente señaló que de haberse mantenido la composición de este algoritmo hubiese sido un 4,5, no un 7,4. O sea, la diferencia es claramente importante. Y eso es decisión nomás, como parecía ser práctica. O sea, lo que se teme es que aquí la única intención es que se alimente los ingresos de la ISAPRES para hacer frente a una deuda. Eso es lo irónico, porque es una decisión como administrativa hacerlo así. Sí, lo que pasa es que esto ocurre cuando se alteran, y así como se ha venido ocurriendo en varias cosas, sea por la Corte Suprema, sea por la falta de soluciones legislativas, falta de reforma, etcétera, se van alterando cosas puntuales de la estructura de cómo está concebido esto, que finalmente termina en cualquier cosa, porque cuando yo hago modificaciones como esta que ocurrió ahora, se altera lo que venía ocurriendo respecto a la composición de un indicador, es decir, se les permite a las ISAPRES que sea más alto, y eso ya es extraño, y segundo, que todas estas medidas no vienen de nada más, y cuando yo solamente hago una partecita que dice relación con el reajuste de precios, pero no hago nada en relación a mecanismos de pago, no hago nada en relación a estandarización de planes, a aranceles, etcétera, es decir, no hago nada en relación a la reforma del sistema, claramente lo único que termino haciendo es mermando. Ahora, ¿cómo le explico a las personas que ahora en marzo van a tener una disminución todas aquellas personas que en sus planes de salud o en su grupo familiar tengan menores de 2 años, pero quienes tengan
o no tengan menores de 2 años, o sean mayores de 2 años, hasta los 65 años van a sufrir un alza de 0,04 UF más. Y si se aprueba la ley corta va a haber otra alza más. Es decir, acá hay una serie de temas que el Poder Ejecutivo, me parece, y el Legislativo tienen que entender las señales que están dando las personas y lo errático que está haciendo cada una de estas soluciones. Patricio, antes de entrar en eso, antes de entrar en las otras alternativas que a lo mejor tenía el Ejecutivo, el rol que tiene el Legislativo y seguir con esta cantidad de cosas que es difícil explicarle a los usuarios y a los afiliados, ¿qué decimos de la respuesta ayer de las ISAPRES en relación al ICSA? Porque decían que se hace cargo únicamente del aumento anual de costos en el sistema y no aborda la crisis que afecta al sector por efecto de esta serie de acciones judiciales. O sea, las ISAPRES siguen pidiendo más y más alternativas para enfrentar los fallos de la Corte Suprema. O sea, la ISAPRE en este momento están viviendo una situación de inestabilidad, de imposibilidad de proyección, de sobrevivencia desde el punto de vista de sus números. ¿Pero convenimos que también es difícil de explicárselo a los afiliados? Es que es muy difícil. Lo que pasa es que si efectivamente uno aísla el efecto del alza, de esta alza, que digámoslo es un 7,4%, que ya la noticia es muy mala, digamos, pero la próxima semana vamos a esperar toda esta reacción política que dio este indicador, y la próxima semana vamos a conocer algo que han implementado que se llama la verificación de los costos reales de incremento. Es decir, si la ISAPRE va a decir, mire, de este 7,4%, yo voy a subir el 7,4%. La superintendencia dice, perfecto, pero dígame cómo usted llega a ese 7,4%. Y ahí se produce un análisis que es bastante personalizado por parte de la superintendencia, y después va a arrojar un valor efectivo de alza por ISAPRE. No, sí. Este es el valor máximo, ¿cierto? Y ahora, si uno lo traduce efectivamente en la realidad que están viviendo algunas ISAPRES hoy día, claro, puede ser insuficiente para ellos, pero el tema es que ya dio una señal de alza a las personas importantes, y esto lo que va a generar, a mi juicio, es mayor descontento, mayor judicialización, y es probablemente el efecto contrario a lo que se buscaba con los fallos de la propia Corte Suprema. Es decir, acá vamos enredando este tema de mala forma, diría yo. Mi pregunta apunta a que, claro, ya, juzguemos el rol del gobierno, juzguemos el rol del legislativo, lo hemos venido haciendo, lo vamos a volver a hacer aquí también, ¿no? Pero perdimos de vista un poco el rol de las ISAPRE. ¿Sigue siendo presentable la respuesta de las ISAPRE? O sea, la ISAPRES hoy día efectivamente han tenido múltiples deficiencias a mi juicio, si uno lo quiere ver desde el punto de vista comunicacional, de gestión, etcétera. Yo creo que efectivamente el rol que han cumplido en estos meses ha sido parecido al del Ejecutivo, de una inactividad absoluta, de una falta también de sentarse. Recordemos, hagamos un poco de memoria, uno se olvida. Cuando parte la ley corta, partió en una pugna entre las ISAPRES y el Poder Ejecutivo, que se fue agudizando, después bajó, después nuevamente, es decir, nada que aporte. Aquí no ha habido también un acuerdo del sistema de ISAPRE o de las propias ISAPRE de acercarse al regulador. Ha pasado más de un año del fallo de tabla de factores, donde podrían haberse acercado, o a su vez el superintendente haberlos convocado y le dice, mire, tenemos este fallo que no lo hemos podido aplicar, el tema legislativo está acá, ¿por qué no hacemos una autorregulación, como se han hecho en otras materias, donde hagamos aplicables tales o cuales aspectos? Pero resulta difícil decirle a la Suprema, mire, hagamos otra prórroga si es que esta ley corta no es aprobada, pero no se ha hecho ningún esfuerzo por aplicar ninguno de los aspectos del fallo. Esa es una crítica que uno puede hacer concreta en esta relación a los propios regulados, que son las ISAPRE. Sí, de pronto uno tiene que entender también que son empresas con fines de lucro, que van a buscar optimizar el lucro, extender el mayor tiempo posible la posibilidad del lucro, y apuestan al negocio. Yo no sé qué tanto uno puede esperar que propongan la ISAPRE si lo que quieren es rentar para sus accionistas. No, claro, los que tienen que hacer que eso se acote, se ajuste y que vaya en beneficio de los afiliados son los otros poderes. Claro, son los poderes de Estado los que legislan, que tienen que regular a las ISAPRES. Ellas siempre van a buscar optimizar sus ganancias nomás, pues si son esa su naturaleza como empresas que son. Ahora, señor Fernández, ¿puede haber riesgo, usted que ahí manejó la fiscalización del sistema como superintendente en el gobierno anterior,
¿Hay complicaciones de tipo administrativo que puedan enredar aquí incluso las cotizaciones de los trabajadores? Me refiero a lo que usted mismo comentaba recién. Ya se comunicó a fines del año el ajuste que hubo pequeño ahí en las primas GES. Ya, se baja la cotización, las planillas de sueldo de todos los trabajadores, hay que hacer un ajuste porque entra un poquito menos a la prima GES. Viene el alza que se aplica ahora en tipo abril, debido al anticipo de la vigencia del ICSA. Entre medio tiene que producirse primero la baja por los ajustes que están también determinados ahí por el tema de los menores de 2 años, en fin, que usted nos mencionaba. Y después en agosto parece ser la otra alza que tendría que haber. Entonces es una sucesión de meses en que poco menos que mes por medio hay que estar cambiando la planilla de sueldo de los trabajadores. Cuando se producen estas cosas, ¿no se producen más incumplimientos? Empleadores que simplemente no entienden, áreas de recursos humanos que no ven cuánto hay que descontarle a cada trabajador, ¿o no es tema eso y todo informáticamente se resuelve? Ojalá la informática ayudara a eso y fuese todo tan simple, pero efectivamente se producen muchos errores, muchísimos errores, donde acá me parece que el rol fiscalizador de la superintendencia tiene que estar muy, muy atento a esto, las mismas personas, porque a veces pasa que después ocurren 2 meses, 3 meses, y la ISAPRE le dice, mire, ¿sabe qué? Le vamos a cobrar algo retroactivo porque ocurrió una diferencia. Esto no es poco habitual, hay que estar muy atentos, la ISAPRE, y aquí yo creo también que el rol fiscalizador se ha abandonado un poco, quizás producto de la situación en la que están las propias ISAPRES, pero no debería ser así. Hay varios síntomas del sistema que dan cuenta de eso, como por ejemplo la decisión de las propias ISAPRES de terminar con los contratos de personas cuando hay algunas cotizaciones impagas, más allá incluso de lo que establece la propia ley. Es decir, la propia ley establece un proceso de notificación cuando no ha habido pago de cotizaciones, etcétera, pero ahora las ISAPRES están tomando esa decisión de forma muy anticipada, sumándose otras cosas como las tasas de rechazo, reducción de licencias médicas, plazos extendidos de reembolso, todas cosas que la gente que está en ISAPRE está viviendo y que están y que probablemente están escuchando esto. Entonces, ahí están infringiendo, con esas cosas están infringiendo las normas la ISAPRE. Claro. Por supuesto, hay que tener fiscalizaciones muy, muy duras. Si por un lado están pidiendo flexibilidad y beneficios, por otro hay que estar bastante atento que los derechos de las personas se respeten. Acá hay personas que tienen tratamientos en curso, que probablemente están diciendo, mire, yo no tengo otra opción que quedarme en esta ISAPRE. Ya el tema de competir por calidad de servicio hace rato que quedó de lado eso. Entonces, acá hay un sistema que está en una situación compleja, una situación que es de incertidumbre. Yo entiendo probablemente lo que dicen la ISAPRES, pero por otro lado, lo que uno exige también de la parte del Ejecutivo y Poder Político es que de verdad ordenemos esta discusión, veamos qué es lo que queremos a futuro y ojalá esta ley corta sea la oportunidad y no esperar otras instancias, porque finalmente se ha ido postergando, y esta ley corta está estableciendo un paquete financiero sin nada de sustentabilidad del sistema a futuro. Patricio Fernández, lo hemos conversado largamente, usted también lo ha dicho en las últimas horas, como consecuencia de este escenario está la migración a FONASA, que ya es un factor hace mucho tiempo. Está también la judicialización y que ese proceso se agudice a propósito de esta nueva alza. Pero está también, y lo conversábamos temprano con Mauricio, la aparición de nuevas ISAPRES. La creación de ISAPRES. Hoy día leíamos lo que trae el diario financiero de Red Salud, que da los primeros pasos para crear una ISAPRE y solicita permiso para lanzar una aseguradora. Eso como vía para la industria, para salvarse de esta situación, para adquirir nuevos afiliados, para sanear y como hacer que aquí nada ha pasado, ¿es parte también de este escenario? Sí, a veces da un poco de cosas, decir que uno hace meses que veníamos diciendo que este era un efecto probable y digamos que no hay que ser experto para pensarlo, porque si hoy día los competidores por una parte están en una situación bastante compleja, claro, una ISAPRE hoy día parecería sin deudas, con nuevos planes, probablemente sin estos problemas de arrastre que otra. Segundo, si se trata de un holding que tiene la propiedad de prestadores, obviamente lo que tratan a través de la ISAPRE es de proteger
mantener el funcionamiento de esos prestadores privados que reciben el financiamiento fundamentalmente de ISAPRE. Digamos que en promedio es más del 60% el financiamiento de los prestadores privados proveniente de ISAPRE y solo el 38-39% de FONASA, llegando a 80-90% algunos prestadores privados. Por lo tanto, es lógico lo que va a ocurrir. Y si además no tengo ningún cambio, son requisitos que son básicos. Hoy día, para formar una ISAPRE, son algo así como 7.000 UF de requisitos legales, entre garantía, entre patrimonio. Es decir, como no ha habido cambios en ese aspecto, claro que está el terreno para eso. Ahora, es peligroso también, porque lo que puede pasar es que algunas ISAPRES que están hoy día, que pertenezcan incluso a los mismos holdings, dicen, mire, hagamos funcionar esta ISAPRE hasta donde se pueda. Estoy generando una ISAPRE nueva, donde estoy dando alternativas para que se muevan estas personas acá, y va a quedar una situación de caída del sistema si es que no es ordenado y no es a través de un cambio estructural. Eso es lo que yo veo al menos. Ya, claro, porque lo que uno imagina en ese escenario es que ya vamos creando una ISAPRE nueva, limpiecita, además con los clientes ideales, y dejo caer la otra, la vieja. Por supuesto, si esto no se genera en forma ordenada, lo que va a pasar es que la ISAPRE nueva va a captar a las personas sanas y obviamente las personas enfermas van a quedar en la ISAPRE que está en malas condiciones hasta que termine y se haga el proceso de liquidación respectivo y no pase nada más. Ya, esto se retoma con fuerza en marzo con la ley corta que entra ahora a la Cámara, pero viene con harto ruido. Recordemos que va con mutualización, le lleva mutualización el proyecto, tal como la oposición se encargó de introducirlo ahí en el trámite final en el Senado, y tiene pronóstico bien incierto. ¿Tiene usted el suyo, ex superintendente Fernández? Comparto, Mauricio, eso. Yo creo que el proyecto de ley corta se va a enredar bastante. Me parece que la Cámara de Diputados va a desechar lo que es mutualización. Hay que estar bien atento a lo que diga el Tribunal Constitucional entre medio de eso. Pero más allá de este tema, yo veo que también la Cámara de Diputados no va a querer ser un simple buzón, es decir, no va a decir, mire, usted Senado se demoró 8 meses, 9 meses en tramitar este proyecto de ley, ¿usted quiere que yo lo apruebe en 2 semanas? No, me parece que la Cámara de Diputados algo va a tener que decir en ese sentido. Y esto va a terminar en comisión mixta, probablemente no lleguemos al plazo que estableció la Suprema para aplicar el fallo, y hay que estar atento a qué va a decir el máximo tribunal también de eso. Y bueno, y seguimos lo mismo, que hay poco de reforma, hay poco de estructura, y creo que la ley corta queda muy, muy corta en ese sentido. Patricio Fernández, abogado, magíster en salud pública, ex superintendente de salud, hoy dedicado a las consultorías y a la academia en estas materias. Gracias por compartir este análisis en ADN hoy. Gracias, Patricio. Que estén